Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. La casa de Luigi. Esta es una historia muy peculiar que le sucedió a Ángela. Fue en la casa de un amigo llamado Luigi. Este amigo de la familia era de origen italiano, muy trabajador. Tenía una casa cerca del colegio salesiano en Morelia. Este colegio centra su educación al estilo San Juan Bosco. Cuenta con una larga trayectoria en la ciudad. Tiene más de 125 años de presencia, desde su llegada en el año 1900. Esta institución, conocida como el Instituto Antonio de Mendoza, mantiene una tradición de formar a la juventud. Las casas por ese rumbo son tan antiguas como la ciudad y mantienen un estilo de cantera, con amplios arcos. Cuando se estableció este colegio, existía un monasterio y fue lugar de muchos eventos a través de la historia, tanto de la ciudad como de la historia de México. Luigi tenía varios hijos varones, quienes se quejaban constantemente de ver sombras, personas que desaparecían en los muros y fenómenos inexplicables. Uno de ellos le dijo a Luigi que había hablado con alguien que no podía ver y le dijo este ser que había dinero antiguo enterrado. La casa tenía un terreno amplio. Contaba con un taller, pues Luigi se dedicaba a trabajar el metal y el aluminio, así que tenía máquinas dobladoras especiales muy grandes. También contaba con una construcción especial, casi en el centro del terreno, que tenía varios cuartos contiguos. En general, no era un terreno del todo limpio. Había desperdicios de metal, marcos de puertas, objetos de cantera y muchas cosas en el suelo. Cuando invitaron a Ángela a asistir a su casa, Luigi se portó muy amable y divertido. Creía en lo que decían sus hijos, pero lo tomaba de una manera risueña, bromista. No obstante, ya había personas excavando y buscando el dinero que había dicho uno de sus hijos. Esas personas eran dueños de una parte del terreno, hermanos de ellos, conocidos y parientes de su esposa. Muchas personas involucradas, lo cual no era nada bueno. Al entrar a aquel lugar, se sentía un frío inusual. Había también un olor a humedad. Parecía que te transportabas un poco en el tiempo. Parecía que habías llegado al pasado. Luigi leía periódicos en italiano, donde se enteraba de las noticias de su país. Nos pasó con mucha alegría a su taller para explicarnos cómo trabajaba. Sus hijos nos rodearon sonrientes, y en especial uno de ellos hizo contacto con Ángela de inmediato. Se miraron de manera especial como si se conocieran. Luigi le pidió que explicara lo que había escuchado. Me dijo que había un tesoro enterrado en ese lugar, comentó, señalando un espacio en especial. Y uno a uno, los niños fueron relatando sus experiencias. Uno de ellos salió por alguna razón de su cuarto en la noche y vio a una señora vestida de blanco. La siguió pensando que se había metido o se encontraba perdida, pero ésta desapareció por completo en una pared sin hacerle caso. Otro de ellos veía a un señor que lo llamaba,
y al ir a donde estaba simplemente no lo encontraba. También nos platicaron que estos fenómenos no eran del todo aislados. Entre todos, cuando jugaban, a veces podían ver a personas en el patio. Les parecían desconocidos. Todos los niños al mismo tiempo tenían la misma visión. Entre ellos comentaban las características de las personas. Después de estar en el taller de Luigi, fuimos a la construcción central. Eran varios cuartos contiguos y grandes. Afuera de ellos se veía una excavación, pues como comenté antes ya habían comenzado la búsqueda. Al entrar a aquellos cuartos, Ángela comenzó a ver a todas las personas que momentos antes habían descrito los niños. Vio a la mujer, a varios señores juntos y a otras personas como si se tratase de un lugar concurrido. Extrañamente, Ángela nos describió que nadie se comunicaba entre sí. Parecía que cada alma tenía un nivel de conciencia distinto. No había interacción entre ellos, pero eran demasiados. Tampoco se comunicaba con ella ninguno de ellos. Parecían perdidos, como aferrados a una época que ya no existía. Pasamos al último cuarto de izquierda a derecha, y ahí Ángela se espantó de pronto. En un montículo de tierra describió que había un señor con ropas como en la época de la Revolución, botas, pantalones rayados, unos bigotes prominentes, alto, moreno y con una mirada muy penetrante. El niño que había escuchado la voz dijo que le decía que ahí estaba. Ángela lo pudo ver y escuchar. Al notar esto, aquel personaje se comunicó con ella. Yo le hablé al niño, le dijo. Aquí escondimos un barril con monedas. Pusimos arriba de este barril una cantera y arriba de esta 3 círculos de cal. Será muy difícil que lo saquen, pero ahí está, dijo señalando la esquina de aquel cuarto. Ángela nos contaba todo esto un poco asustada. Luigi le pidió que preguntara si aquellas monedas eran para ellos. El hombre contestó que solo había una persona que no debía estar buscando, pero a final de cuentas no supimos a quién se refería. Ángela estaba un poco espantada de la mirada de aquel ser, pero preguntó en qué año vivió. El hombre contestó que eso ya no era importante, que estaba ahí vigilando lo que había sido de su pertenencia. Después de esto, recuerdo que nos invitaron a tomar café, pero Ángela no quiso quedarse mucho tiempo. Eran tantos los seres que por ahí deambulaban que le causaban mucho terror. Luigi seguía haciendo algunas bromas. Era una persona muy agradable, pero no quisimos quedarnos por más tiempo. Después de todo, la historia no termina aquí. Estos acontecimientos fueron fuertes, pero visitamos a Luigi en más ocasiones. A veces nos acompañaban conocidos, primos o personas curiosas que le platicábamos la historia. En esas veces siempre pasaba algo que hacía dudar a los más incrédulos. Los tocaban, les movían objetos y varias cosas más. Dejamos de ir cuando encontraron los 3 círculos de cal y abajo de ellos la cantera. Ángela la había descrito como una enorme piedra, como de unos 3 metros de ancho, justo en el lugar que el hombre había dicho que se encontraban. Ya no nos podían recibir, hubo pleitos de todas las personas involucradas y al final, como siempre, no nos volvieron a contactar. No supimos el verdadero desenlace.
Ángela aprendió en esta ocasión que las almas que no se encuentran en el mismo nivel, por alguna razón, no se pueden comunicar y que muchas siguen atrapadas por su intenso lazo con las cosas materiales. Sé que a través de estas historias hemos insistido mucho en ello, pero Ángela nos enseñó que teníamos que ser desprendidos con las cosas materiales. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángela, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.